quiero hablarte acerca de lo que la Biblia dice sobre tu identidad. La Biblia dice que todos aquellos que hemos venido al Señor Jesucristo y le hemos entregado el control de nuestras vidas, hemos nacido de nuevo, hemos recibido una nueva naturaleza, tenemos autoridad en el nombre de Jesús, por lo tanto somos hombres y mujeres de gobierno. Se preguntarán por qué somos hombres y mujeres de gobierno. Porque el Dios que tenemos es el Dios del universo, el todopoderoso, el juez, el justo, el verdadero, el que tiene la facultad de poder mantener el universo en armonía, el dador de la vida. La Biblia dice que por su palabra se creó el universo. La Biblia dice que por excelencia Dios es un Dios legislador. Si leemos el libro de Levítico sin número, vamos a encontrar a un Dios que legisla, que establece principios, leyes para la convivencia, y le dice al hombre que si respeta esos principios le van a dar seguridad al ser humano. Pero ¿dónde lo vemos más claro? En Adán y Eva, cuando Dios le dijo: enseñorea, gobierna, sojuzga. Eso es, le dio autoridad para que el hombre viva conforme a esa ley y a ese decreto. Pastor, ¿qué es un decreto? Es una orden, es una sentencia, es una ordenanza de autoridad competente. Dios le dio al hombre la facultad de gobernar por medio de su espíritu y la palabra. Por eso la Biblia dice que hay poder en tu boca, para vida o para muerte. Ahora, ese poder, esa facultad de ser hombres de gobierno y de la palabra, la perdimos cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, le dio la autoridad, el poder y el señorío que Dios le había dado al hombre para que gobierne. Se lo dio al diablo. Entonces el diablo, en base a la desobediencia del hombre, crea un decreto. Y en ese decreto, él establece lo mismo que dice la Biblia. Todo aquel que obedece a alguien para bien o para mal es esclavo de aquel a quien obedece. ¿De dónde saca el decreto el diablo? De la desobediencia a la palabra de Dios. Y él empieza a gobernarnos, empieza a tener derecho legal sobre nuestra mente, nos acusa, nos condena y sentimos el rigor, la fuerza del poder que tiene, porque él tiene la autoridad que nosotros teníamos. Cuando viene el Señor Jesucristo, la Biblia dice que el Señor los exhibió públicamente y anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros. Quiere decir que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Cristo nos devuelve la autoridad y por lo tanto hoy podemos volver a ser de nuevo hombres y mujeres de gobierno que vivan en base a los decretos de Dios y que vivan declarando la voluntad de Dios a fin de que todo se restaure con el Todopoderoso. No sé si lo están escuchando, soldados. Señor, sí, Señor. Ustedes son hombres de gobierno, hombres de la palabra. Tienen autoridad para hacer decretos, para reflejar el corazón, la voluntad y el deseo de Dios en cualquier circunstancia. Pero eso sí, se requiere obediencia. Yo no puedo andar haciendo decretos como los profetas de antaño, que vivían en función a la autoridad de Dios y a los decretos. Se gobernaba por medio de los militares y se gobernaba al mismo tiempo, paralelamente, por los profetas. El militar no podía hacer nada sin el profeta, porque el profeta era la voz de Dios. Cuando Cristo vino, restauró nuestro estado original. Dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, si somos obedientes y estamos bajo autoridad, podemos vivir haciendo decretos sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestra ciudad. El problema es, estamos en obediencia. Reconocemos la autoridad que Dios ha establecido en el cielo. Reconocemos la autoridad aquí en la tierra. Porque si no somos obedientes, no reconocemos autoridad, profetas, apóstoles, no reconocemos la autoridad de Dios, no podemos hacer decretos. Y vamos a permitir que el diablo nos siga condenando, acusando.
debilitando, haciéndonos creer que la muerte de Cristo no tiene mucha relevancia. Y claro que la tiene, porque con Cristo Jesús todo tiene que volver otra vez a su estado original. Así que mientras el Señor venga por nosotros, tenemos que mantener nuestra identidad. Yo tengo poder y autoridad para gobernar mi vida, mi familia, mis circunstancias, los problemas. Tengo autoridad para hacer retroceder las obras del diablo, las desgracias, maldiciones, enfermedades. No sé si me están escuchando, soldados. Señor, sí, señor. Ustedes son hombres de gobierno y de autoridad. Eso nadie se los puede quitar. ¿Me escucharon? Señor, sí, señor. Porque hay algunos que dicen que no podemos vivir ejerciendo autoridad, declarando la palabra, haciendo decretos. Cuidado, cuidado con esos consejeros. Si estamos en obediencia, si estamos bajo autoridad de Cristo, podemos usar la palabra, podemos hacer decreto. ¿Qué es un decreto? Es una ordenanza, es una sentencia, es una orden de autoridad competente para que se cumpla lo que se tiene que cumplir conforme a la materia. Y resulta que en lo espiritual, Cristo ya le pisó la cabeza al diablo, ya lo exhibió públicamente, anuló el acta de los decretos. Lo que nos hace falta es ser obedientes, ser hombres de la palabra, renovar nuestra mente todo el tiempo, ser hombres de oración y de ayuno y aprender a ejercer nuestra identidad que está pegada a la autoridad de Cristo. Vamos a ver si el diablo va a poder trabajar en tu mente. Vamos a ver si va a volver la depresión, el deseo de suicidio. Vamos a ver si va a volver la atadura. Vamos a ver si vas a volver a tener las mismas crisis familiares. Vamos a ver si vas a volver a tener las mismas crisis de identidad. Vamos a ver si te vas a deprimir. Es más, vas a vivir con una ira santa, liberando a la gente que anda atrapada, llena de mentiras y de engaño. Vas a ser celoso de tu vida, de tu casa, de tu nación. Y por donde quiera que vayas, vas a ir declarando la verdad. Y cuando veas la necesidad de hacer un decreto, lo vas a hacer. Eso pasa con los íntimos de Dios. No es cualquiera que hace decreto. Es el que está consagrado, el que está en obediencia, el que está en autoridad. El diablo ha tenido mucho éxito en hacernos creer que somos débiles, que no podemos cambiar, que hay cosas que Dios no puede transformar. A otros les ha hecho creer que la obra de la cruz no es tan poderosa, que no valen tanto como ellos imaginan. A otros nos mantiene condenados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vivamos como hombres de gobierno y de autoridad. Hijo, tú que me estás escuchando, lee la palabra. Deja de repetir como loro lo que dicen otros. Cerciórate si lo que dice la Biblia tiene relación con lo que dicen algunos cristianos a media, que no reflejan la autoridad de Dios, que no reflejan poder, que no viven una vida de victoria, puro fábulas y cuentos. Tenemos que ser hombres de la palabra, tenemos que ser hombres de autoridad. Y esa autoridad y esa palabra en mi corazón, acompañada con santidad y obediencia, me tiene que convertir en una luz para el mundo, me tiene que convertir en un arma de guerra en las manos de Dios. Dice la Biblia, como una espada, como un martillo. Estamos destinados no solamente a vencer, no solamente a reformar todo lo que está en nuestro entorno. Estamos destinados y somos responsables de hacer que todas las cosas se restauren y se reconcilien con Dios. La política, el arte, el deporte, toda clase de ciencia. No sé si me están escuchando. Estamos, dije, destinados a hacer que todas las cosas se reconcilien con Dios. Todas las cosas son de Dios. Todo es espiritual. Ya no hay tal cosa que el deporte no es espiritual, que la cultura no es de Dios, que esta ciencia. No. Todas las ciencias son de Dios. Todo lo que el hombre pueda crear es fruto de una capacidad que Dios le puso en el corazón, en la mente, aunque el hombre no lo reconozca. Por lo tanto, de aquí en adelante, quiero que vivan como hombres y mujeres de autoridad. ¿Me escucharon, soldados? Señor, sí, señor. No los escucho. Señor, sí, señor. Dilo con convicción. Señor, sí, señor. Dilo una vez más. Señor, sí, señor. Ahora dilo a tal punto que el mundo te escuche. Señor, sí, señor. Y tú también.
debería en este momento definir una posición y decir: Señor, sí, Señor, a partir de hoy día dejo de ser víctima y me convierto en un hombre y en una mujer de autoridad y de gobierno. He dicho, ¿escucharon, soldado? ¡Señor, sí, señor! La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Según este pasaje, amigo, somos reyes y sacerdotes cuando venimos y rendimos el control de nuestras vidas a Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos y a partir de ese momento recibimos una nueva naturaleza, el Espíritu Santo. Y a través de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros debe leer, meditar, hacer una aplicación práctica, se activa una autoridad en el nombre de Jesús para predicar, sanar, liberar, quebrantar toda influencia demoníaca que quiera inducirte a volver atrás a esa vieja vida carnal viciada. Pero es necesario que tú entiendas que eso solamente es posible cuando te conviertes en un hombre y en una mujer de gobierno. ¿Qué significa eso? Que estás bajo el gobierno de Cristo, direccionado por el Espíritu Santo y la palabra. Tu naturaleza adámica está muerta. En el ámbito jurídico, una ley es una regla, una norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo a la justicia los aspectos de las vidas en sociedad, las relaciones. Esta ley tiene que regir a quien gobierna y al gobernado. Ahora, en el ámbito espiritual, la ley de Dios son las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra para regir nuestra conducta moral, espiritual, social, familiar. Esta ley es el reflejo de la misma naturaleza de Dios, debido a que Dios habla acerca de la abundancia de lo que Él es y del deseo que tiene en su corazón. Por lo tanto, todo lo que decimos y decretamos está alineado a la voluntad de Dios. Eso es el tema de lo que yo pienso, yo creo, yo siento, yo deseo. Ya no tiene nada que ver. Es lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Es ahí cuando funciona la autoridad. En el nombre de Jesús, la palabra en tu corazón. Ahora, ¿qué es un decreto? La palabra decreto viene del latín decretum, que significa decisión, orden o sentencia oficial de autoridad competente. Un decreto tiene que ver sobre la materia en que tiene competencia esa autoridad. Es un mandato establecido para ser cumplido de forma obligatoria. En el ámbito espiritual, nosotros como hijos de Dios, reyes, dice la Biblia, y sacerdote, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, tenemos
la autoridad para decretar las leyes de Dios, las leyes que Él estableció a favor de nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Lo único que debemos hacer es estar seguros que estamos honrando a aquel que nos ha dado la autoridad, aquel que nos ha dado su palabra. Estamos honrando a Dios con nuestra obediencia. Te recuerdo que lo que le dio al diablo el derecho legal para enseñorearse del hombre y hacer su vida una miseria y convertirlo en un esclavo fue el pecado. Y la pregunta es, ¿de dónde el diablo sacó tal legalidad sobre nosotros? ¿Cómo es que el diablo empezó a escribir decretos en contra de nosotros? El diablo usó la palabra y la desobediencia del ser humano. Esa acción de desobediencia hizo que el diablo tenga derecho legal. Tu desobediencia hace que el diablo tenga derecho legal sobre ti. Puedes hablar de Dios, puedes leer la Biblia, puedes congregarte, hasta puedes tener un ministerio, pero si eres desobediente, tú neutralizas la autoridad y la legalidad que Dios te dio para pisar por encima de toda circunstancia, desgracia, enfermedad, miedos, temores, pobreza. Sin embargo, cuando Cristo vino a morir por nosotros, esa acta de los decretos fue totalmente anulada por el poder de la sangre derramada en la cruz. Que el Señor anuló esa acta de los decretos que había sobre nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Qué espectacular! ¿Cómo podemos justificar el fracaso, la miseria, la derrota, la recaída en el pecado, los miedos, los temores? Si ya Cristo pagó por nuestros pecados, anuló el acta, nos dio una nueva naturaleza, el Espíritu Santo. ¿No será que lo que te hace falta es ser más responsable y vivir a la altura de tu nueva naturaleza, de los principios que están en la palabra de Dios? Porque si tú no lo decides, esto no va a funcionar. Para decretar y traer a la realidad, a la esfera natural, lo que Dios ha establecido en su palabra, es necesario que tú seas un hombre de fe, obediente, sujeto al Espíritu Santo. Es necesario que tú seas una persona gobernada por el Señor. La Biblia dice que eres nueva criatura, entonces compórtate como tal. Aparte de ser nueva criatura, tienes al Espíritu para socorrerte, tienes la palabra para decretarla. Entonces, ¿por qué no lo haces? El límite para poder decretar la palabra de Dios es tu obediencia, es estar bajo autoridad, es haber muerto al viejo hombre, a la vieja mujer, y es hacerle honor a tu nueva vida. Porque la Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de tu boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Tú vas a hablar lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu espíritu. Tú vas a hacer lo que eres de rodilla. Tú vas a ser fruto de tu obediencia. Tu autoridad, tu legalidad va a ser una consecuencia de entender que eres una nueva criatura y que está bajo el gobierno de Dios en este mundo para cumplir propósitos. Ya no para andar en esas inestabilidades espirituales, sin congregarte, sin sujetarte a un pastor, sin tener vida espiritual, yendo a la iglesia pero proveyendo para la carne, ira, pleito, lujuria, vicios. Hay que parar con eso, iglesia. Somos un ejército de Dios y tenemos que estar viviendo a la altura de nuestro llamado para esta última cosecha, en vez de ser víctimas del pecado, esclavos de lo que Cristo un día nos liberó. Nuestra relación antes de conocer al Señor era una relación llena de mentiras, vacía, con conflictos, con bastantes problemas de hipocresía y falsedades más que nada. Busqué varias iglesias, traté de cambiar y ninguna llenaba el vacío que tenía dentro. Ese vacío me llevó a meterme en las bebidas alcohólicas. Yo tengo un negocio propio, entonces me hacía ir a ocupar el dinero ajeno, de los trabajos ajenos, para tomar porque no me sentía bien. Eso me llevó a problemas económicos, a desconfianza de mi esposa, me llevó a que nuestra relación fue vacía. Teníamos muchos problemas porque a veces yo tomaba y no llegaba a dormir a la casa. Entonces ese fue mi problema, empecé a incurrir en todos los problemas con ella. Era vivir una vida vacía, la verdad, porque tratamos de buscar ayuda, pero no la encontrábamos en nuestras propias fuerzas. Vivíamos una vida vacía
y era lo peor que nos ha podido pasar, digamos, ese tiempo. Yo ya no sentía amor por él, ya lo único que sentía era rechazo. Me da rabia que él no pensaba que en nuestros hijos, digamos. Él decía amarnos, pero yo le decía, ¿dónde está tu amor? Porque cuando se ponía a tomar se olvidaba de nosotros. Sí, efectivamente, cuando quisimos cambiar nuestra vida, yo sentía, anhelaba en el fondo del corazón, sabía, por lo que había crecido en un seno cristiano, que la solución era Jesús, lo sabía. Entonces visité varias iglesias, pero siempre luchaba un periodo de un mes, 3 semanas y volvía a caer. Nos invitaron a la iglesia a tiempo de cambio, a mí y a mi esposa, y vinimos a la iglesia. Entonces al principio igual me costó un poco, fueron 1 o 2 servicios que me costó, pero después empecé a asistir a unas clases aquí en la iglesia. Empecé a tener un encuentro personal con Jesús, empecé a cambiar mi vida y al poco tiempo había perdido el deseo por la bebida. No supe en qué momento dejé de sentir eso, ese vacío que tenía en el corazón, ese deseo de tomar oculto, de tener problemas, que no podía terminar mis trabajos. No, todo se volvió transparente. Entonces Dios empezó a bendecirme y dejé de tomar cuando acordé, ya no volví a tomar más. Estamos excelentemente bien en todos los sentidos, económicamente, cosas sobrenaturales en mi trabajo, empecé a ver cosas sobrenaturales en mi hogar, en mi esposa, y ahora realmente veo que estamos cambiando, que cada día que pasa el Señor está transformando nuestra vida sobrenaturalmente. Te amo. Te amo, mi amor. Dios bendiga.